buenas noches, Padre Celestial, Rey amado, precioso y maravilloso eres tú. Te damos toda gloria y toda honra, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú, Dios Todopoderoso, el invitado principal de esta reunión, Señor. Que seas tú tomando el control, dirigiendo mis palabras, Señor, disponiendo los corazones, Papito Dios, para que lo que aquí se vaya a hablar no sea por voluntad de hombre y no sea por disposición humana, sino que sea dirigido al 100% por ti, Rey de la gloria y del poder, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a compartirles un mensaje que el Señor me puso en el corazón hace poco tiempo, quizás unos 2 o 3 días. Voy a compartirles una pequeña diapositiva que acabé de organizar para ir citando algunos versículos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ustedes están viendo la diapositiva en este momento? ¿Alguien que confirme, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. La palabra de Dios, la palabra que el Señor me ha regalado, el mensaje que el Señor ha dispuesto en mi corazón compartirles, la he titulado ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? Por favor, cierren el micrófono. Por acá se le quedó el micrófono abierto a alguien, para que no vaya a haber ahí interrupción. Listo. Entonces vamos a estar compartiendo algunos pasajes bíblicos donde el que habla es Dios, y vamos a estar compartiendo otros versículos bíblicos donde el que habla es el adversario. Entiéndase por adversario el enemigo, el que es contra de la voluntad de Dios, el que es anatema, el que es de maldición para nuestras vidas. Como primer punto, quiero traer a enseñanza de que el ser humano tiene la disposición de escuchar palabras de 3 fuentes. Amén. Una fuente de la cual las personas pueden escuchar palabra es directamente de la voz de Dios. Y te puede hablar Dios directamente, te puede hablar Jesús, te puede hablar su precioso Espíritu Santo. Pero en general se concluye con que la primera voz que una persona puede escuchar es la voz de Dios. Amén. Una segunda voz que la persona puede escuchar y la escucha dentro de sí mismo es su voz propia. Es decir, cuando Dios hace a Adán, dice que lo forma del barro, lo toma en sus manos y frente a sus narices sopló aliento de vida. En ese aliento de vida, Dios le puso al barro, le puso un alma y un espíritu. Entonces la voz que escucha el ser humano dentro de sí es la voz de su espíritu, que es donde reside su conciencia. Y como el Señor es ese espíritu, cuando el Señor le habla a una persona, le habla de espíritu a espíritu. Amén. Eso es como cuando en un equipo de comunicaciones, si usted quiere comunicarse con otra persona, tiene que ser un equipo de comunicaciones igual. Para usted llamar de un celular a otro celular, es la misma tecnología. En el caso de los militares, para hablar de un radio a otro, tienen que ser radios de la misma familia y tienen que hablar bajo la misma frecuencia, tener una misma configuración y una misma llave, una misma gama. Puede ser VHF a VHF, ultra alta frecuencia a ultra alta frecuencia, HF a HF. Entonces Dios no le habla a la carne del ser humano, sino que le habla a su espíritu. Primera voz en la que Dios nos habla Dios mismo. Segunda voz es la voz de nuestro interior, que es nuestro espíritu, al cual Dios nos ha puesto el aliento de vida. Y la tercera voz que una persona puede escuchar es la voz del adversario. Entiéndase por adversario a Satanás o a alguno de sus entes demoníacos. Amén. Ahora dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 27, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios tiene 2 brazos, 2 manos, 5 dedos en cada mano, 2 pies, un rostro, unos ojos. Entonces la figura que tiene el Padre es la misma figura con la que nos creó a nosotros. Y dice, varón y hembra, es decir, hombre y mujer, los creó. Regáleme un momento.
Vamos a ver si está por acá pidiendo ingreso. Sí. Admitir a todos. Listo, gracias. Bienvenida a las personas que se acaban de conectar. Estamos predicando sobre la palabra, la pregunta, ¿qué voz estás escuchando? Amén. Entonces acaba de explicar que escucha uno la voz de Dios. Una segunda voz es la voz de nuestro propio ser, que es nuestro espíritu. Y la tercera voz que estamos escuchando en el diario vivir es la voz del diablo, de sus demonios, de sus sirvientes. Amén. Hablábamos de que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y las primeras palabras que Dios le dice al ser humano, es Dios hablando, es que Dios da palabras de bendición. Y Dios los bendijo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dio estas palabras: fructifíquense y multiplíquense, poblen toda la tierra, sojúzguenla y enseñoréense sobre la tierra, sobre los demás seres humanos, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dijo también que les he dado todo tipo de planta con semilla que llevan para poblar la tierra, para dar todo árbol y que dentro del árbol vaya fruto y dentro del fruto su semilla, y así les servirá de alimento. Y también les da dominio sobre todas las bestias de la tierra, las aves de los cielos y todo lo que se arrastre por la tierra, y en todo lo que haya vida, el Señor, y todo lo que haya vida y plantas y naturaleza, el Señor les da esa autoridad. Amén. Entonces, la palabra que Dios le está hablando acá al ser humano desde el momento en que lo crea, son palabras de bendición y son palabras de grandeza, de reinado. Dios no le dijo a Adán y a Eva: oiga, ahí tienen ese peladero, ahí tienen esa tierra árida, sino que Dios primero crea un jardín, ¿cierto? Un jardín que se llama el jardín del Edén. Y les digo, este jardín se los doy ya fructífero, ya tienen frutos. Este jardín es una pequeña porción de lo que yo quiero que ustedes cuiden y multipliquen sobre la tierra. Les doy poder y autoridad, o sea, los hizo reyes y los hizo ricos, los hizo bendecidos y los hizo a un nivel de santidad que ellos escuchaban audiblemente la voz de Dios. Amén. Hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien. Dios los hace, y las palabras del Señor con el ser humano son palabras de bendición, de riqueza, de salud, de prosperidad y de vida eterna. Ahora, antes de acá Dios habló de forma general que creó a varón y hembra, pero inicialmente hizo a Adán, hizo el huerto del Edén y los animales, y Dios vio que ninguno de los animales era una ayuda idónea para el ser humano. Entonces Dios dice: tengo que darle algo que sea semejante a él. Y ahí es donde crea a Eva. Versículo 21. Hizo Dios caer en un sueño a Adán, se quedó dormido y entonces tomó de sus costillas, una de sus costillas, después cerró su herida y de una de sus costillas Dios le creó la mujer y se la trajo a Adán. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el hombre necesitaba tener una ayuda idónea. Y dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del mismo varón fue tomada. Por tanto, y acá hay una orden de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y ya no serán dos, sino que ahora serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces mire que la voluntad de Dios con el ser humano cuando Dios le habla es darnos todo lo que nosotros necesitemos para vivir bien, para vivir en bendición, para vivir en victoria. Si Dios, de hecho acá hay un pasaje que no lo puse, pero el pasaje dice: no es bueno que el ser humano esté solo. Amén. Y en ese no es bueno que el ser humano esté solo, es que Dios da este mandato de que cuando un hombre toma a una mujer por esposa, ya Dios no los ve como dos, sino que los ve como uno solo. Tienen que estar unánimes, bajo la bendición de Dios, claro está, bajo la voluntad de Dios. Y Dios, ¿para qué le da a esa mujer? Para que sea su compañera y sean uno solo. Y Dios da honra. Lo contrario de avergonzarse es ser honrado, ¿cierto? Entonces, a pesar de que en ese momento estaban desnudos, ellos no sentían vergüenza. Entonces ya van varias promesas por la voz de Dios, ¿cierto? La bendición, la prosperidad, les dio reinado, les dio autoridad sobre toda la tierra, sobre todas las criaturas, y les dio dignidad, ¿cierto? A pesar de que estaban desnudos, en ellos no había maldad. Pero ahora vienen las primeras palabras del diablo, la tercera voz que expliqué que el ser humano escuchaba.
Pero la serpiente, acá usan la genealogía de que la serpiente era más astuta, pero acá se refiere a Satanás. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, el diablo hablando, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, primer error, comenzó a escuchar la voz del diablo y comenzó a socializar con esa voz. Ese fue el primer error de Eva, comenzar a hablar y a escuchar a quien no debía. Amén. Entonces Eva le dice, no, Dios nos dijo esto, que no hiciéramos esto, porque si no moriríamos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, mas Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto que les dijo que no comieran, serán abiertos sus ojos y serán como dioses con D menor, y sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió, y también le dio de comer a su marido, el cual así comió como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron unas hojas de higuera y se hicieron delantales. Acá lo que el diablo les trajo primero fue desobediencia. Lo que pasa cuando una persona escucha la voz del diablo y la obedece, trae desobediencia ante Dios, trae vergüenza. Ya se dan cuenta que están desnudos y que humanamente no es cómodo estar desnudo. Le trae vergüenza, les trae desobediencia y comienzan a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora Dios le dice esto a Adán. Acá estoy salteando capítulos. Génesis 3:17. Y Dios le dice al hombre, por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del fruto que yo te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No está mal que el varón escuche a su mujer y que la obedezca. Acá específicamente Dios le llama la atención a Adán y le dice, por cuanto tú escuchaste la voz de tu mujer y la obedeciste, serás castigado tú y toda la tierra sobre la cual te dio autoridad. Pero Dios no está diciendo porque la mujer, cuando le habla a Adán, le dice, venga y coma esto y desobedezca al Señor. Es en este ámbito que el Señor le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y la obedeciste. Amén. Entonces, hay algo acá que tenemos que entender como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, que Dios inicialmente nos hizo en bendición, nos hizo como reyes sobre toda la tierra. La misión de Dios era que el huerto del Edén, que era una pequeña porción de la tierra, se multiplicara, que Adán y Eva, que Dios había hecho hombre y mujer, se multiplicaran y que todo el jardín del Edén extendiera toda la tierra, que toda la tierra fuera un paraíso, que el ser humano no viviera con una conciencia abierta ante la morbosidad, ante la maldad, sino que ojalá todo el mundo se hubiera poblado y de forma desnuda y de forma santa, y que así como Adán y Eva podían escuchar la voz audible de Dios, así fueran sus hijos y los hijos de sus hijos, y que el jardín del Edén se fuera expandiendo. Hay un pasaje hermoso que dice que la presencia de Dios se paseaba en las tardes en el huerto del Edén, y Adán y Eva lo podían escuchar y podían ver la presencia del Señor paseándose. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos estaban en obediencia. Para poder escuchar la voz de papá, para poder escuchar la voz de Dios, es necesario estar en obediencia. Eso es una clave, es un principio espiritual. Amén. Ahora, yo que día le profeticé a una mujer que papito Dios la quiere mucho, ella está conectada, y yo le dije una palabra y yo quiero pedirle disculpas porque de pronto yo no le expliqué lo que yo le profeticé. Yo le dije así a Elizabeth: lo que tu esposo y tú decidan, el Señor lo va a respaldar. Yo lo dije en el sentido de que yo tenía conocimiento de que ustedes tienen el sentir de llegar más cerca a los pies de Dios, de casarse, de comprometerse con Dios, de bautizarse. Lo dije referente a eso. Ahora, cuando usted tenga dudas, si un varón, si una mujer de Dios le profetiza algo, sobre qué tema específicamente se lo está diciendo, no le dé pena, pregunte. Si está de pronto uno en un grupo y lo quiere hacer de forma privada, nos llama, nos escribe. Y de pronto uno le dice: mira, lo que el Señor me dirigió en mi corazón decirte a ti, lo dijo conforme a este y a este tema, ¿vale? Tengan en cuenta que los planes de Dios nunca van a ser de mal para nuestra vida. Es decir, voy a poner un ejemplo de una película que se llamaba La Virgen de los Sicarios, hecha en Medellín, en Colombia. En esa película, cuando los sicarios, que eran unos muchachos, iban a matar a otra persona, llegaban y se santiguaban y le pedían a Dios o a la Virgen
Virgen X, Y, Z, voy a matar a esta persona, y mostraban cómo rezaban las balas, y que Dios prospere esto, o que la Virgen prospere esto. Jamás Dios hace tal cosa. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Esto lo dice el Señor por medio del profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes de pronto esperan, pero esperan para cosas buenas. Amén. El Señor, cuando el Señor manda que alguien le profetiza algo malo a una persona, no es que se lo esté profetizando para que le vaya mal, o que el deseo del Padre es que le vaya mal. Cuando eso llegue a pasar es porque ya hay un juicio de Dios y hay un castigo, porque alguien ya fue supremamente rebelde delante de Dios. Quizá la persona por propia voluntad y conocimiento espiritual se fue a buscar brujería, hechicería, a hacer maldades, y teniendo conciencia de lo espiritual es lo malo. Claro, puede venir una profecía que le diga que sobre la persona va a llegar la ira de Dios. Amén. Pero el sentido general del corazón de papá, de la voluntad de Dios, es que sobre nuestras vidas vengan los planes y pensamientos de bienestar y no de malestar, de bendición y no de maldición. Amén. Dice el Señor, y entonces cuando ustedes entiendan en su corazón los planes buenos que yo tengo para ustedes, ustedes me invocarán, ustedes me buscarán, irán, orarán hacia mí y yo los escucharé, dice el Señor, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Amén. Cuando dice me buscarán de todo corazón, es que lo buscamos de forma sincera, lo buscamos porque lo anhelamos, lo buscamos porque lo queremos oír, lo queremos sentir. Y el Señor no se nos niega. Y si hemos obrado mal, porque todos obramos mal, todos erramos, todos pecamos, y uno va con el corazón dispuesto y arrepentido delante y le dice, Señor, te necesito, tomé malas decisiones, seguí un mal consejo, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a mi vecino, ofendí a mi jefe, perdóname, Dios mío, me pongo a cuentas contigo, me pongo a cuentas con esta persona y ayúdame, te necesito. El Señor dice, me estás buscando de todo corazón, ahí estoy para ti. Ahora, otro ejemplo en la Biblia de cómo habla el diablo, cómo habla la tercera voz. Recuerden que estamos enseñando qué voz estás escuchando. La voz de Dios, son tres voces que un ser humano puede escuchar. La voz de Dios, su propia voz, que es su espíritu dirigiéndolo en su interior, y la voz del diablo. Mateo 4:1-11. Jesús acababa de bautizar en las aguas por medio de su primo, Juan el Bautista, y el Espíritu Santo vino sobre Jesús, lo bautizó, lo llenó de poder, de fuego y de autoridad. Y después dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le comenzó a proponer: oiga, ¿usted dice que es hijo de Dios? Ordénele a esa piedra que se convierta en pan, si es que usted es el hijo de Dios. Entonces, una de las voces que Satanás le va a hablar a las personas es, lo enseñábamos con lo de Génesis, con lo de la serpiente, es traer desobediencia, es traer vergüenza, es quitarte la autoridad que Dios te ha dado, es quitarte las riquezas que Dios te ha dado. Y otra cosa que hace el diablo con su voz es tratar de hacerte caer en tentación. ¿Para qué fue Jesús llevado al desierto? Para ser tentado. Y entonces Jesús lo contrarresta con la presencia y la palabra y le dice: no, Señor, a mí no me venga a amenazar de que si yo soy hijo de Dios, tengo que hacerle caso a usted. Yo soy hijo de Dios y yo le puedo decir a esa piedra que se convierta en pan, pero yo soy hijo de Dios, no suyo. Yo no tengo por qué hacerle caso a su tentación, Satanás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de papá Dios. Amén. Y así lo tentó 3-4 veces más y Jesús en ninguna erró. Ahora, acá hay otra recomendación que Dios nos da por medio de la Biblia para aprender a diferenciar cuáles son las intenciones de la voz del diablo a la de la voz nuestra o a la de la voz de Dios. Lo que pasa es que la voz de Dios o la del diablo va a querer inducir pensamientos a tu propia voz interior, que es tu conciencia y es tu espíritu. Entonces dice 1 de Pedro 5:8: estén sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando dice sed sobrios, se está refiriendo a una persona que todo lo que ve que está mal lo desecha. Si está mal murmurar, lo saca de lado. Si está mal criticar, lo saca de lado. Si sabe que quejarse está mal, lo saca de lado. Es una persona que todo lo que ve que no es de bendición, lo quita a un lado, lo ignora, lo echa fuera. Amén. Y dice que los planes del diablo es que él está
dando vueltas, buscando a quien devorar. Ahora, dice la palabra de Dios, acá Jesús muestra un ejemplo en uno de los evangelios. Dice que Jesús le comenzó a contar a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y que allá lo comenzaron a perseguir y que los mismos ancianos del pueblo de Dios lo iban a entregar a los sacerdotes para que lo mataran y después poder resucitar. Entonces Pedro se acerca, lo toma aparte y le comienza a decir: Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera te acontezca esto, que te maltraten y que te maten. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque tú me estás haciendo de tropiezo, porque estás poniendo las cosas, porque estás poniendo la mira en las cosas, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Yo entendería que ahí Jesús le dice eso a Pedro, pero como Jesús es hijo de Dios y tiene un entendimiento espiritual sobrenatural, Jesús entendió por medio del discernimiento de espíritus que la boca de Pedro, la voz de Pedro estaba siendo influenciada por la voz de Satanás. Y eso es lo que el diablo sigue haciendo hoy en día. Hay personas que hablan bonito, ponen un acento de voz cuando están orando, cuando están predicando, y muchas veces sin saberlo están soltando palabras que dicen que son de parte de Dios y no vienen de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar al pueblo de Dios. Amén. Ahora hay unos pasajes bíblicos, y no los alcancé a poner en la diapositiva, pero ya se los leo, donde dice, eso también me lo había regalado el Señor, dicen: no participéis de las obras infructuosas de la carne. Efesios 5, 11, 21. Ya vamos a acabar la palabra y comenzamos a explotar la enseñanza y a orar. Efesios 5, 11, 21. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por cual el Señor nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora les voy a leer las obras de la carne, según la Biblia. ¿Cuáles son las obras de la carne que tenemos que reprender? Gálatas 5, 19, 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes como estas, acerca de las cuales el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algo que yo le venía pidiendo al Señor estos días es que en mi oración yo le decía: Señor, dame direccionamiento. Señor, ¿qué hago? Señor, quiero buscarte, pero no, hace días no te siento, hace días no te escucho, mi carne está fuerte, mi espíritu está débil. Y ore, y ore, y ore, y era como el pedir: Señor, direccióname, ¿qué hago? No sé qué hacer, sé que hay que adorar, sé que tengo que orar, sé que tengo que leer la Biblia, pero hago eso y no te siento. Y el Señor nos lleva a mi esposa y a mí a una iglesia muy hermosa, muy bonita, muy tremenda. Y en esta iglesia el pastor comienza a ministrar. Y llega y me dice al oído, y esto quedó grabado por ahí, está en Facebook. Y llega y dice: tú le llevas pidiendo al Señor dirección, y así te dice el Señor: a partir de momento el Espíritu Santo te va a direccionar en todo. Y yo con los ojos cerrados y yo nuevamente recibo esa palabra. ¡Qué bendición! Amén. Pasaron 2-3 días, me tocaba ir a buscar una droguería, unas cosas para comprar de noche. Las ubicaciones del mapa no daba. Y yo le dije: Señor, tú me dijiste hace 2 días que tú me ibas a dirigir. Dirígeme a una droguería porque necesito comprar esto.
Llevaba ya 20 minutos buscándola y cuando le dije eso al Señor, a los 2 minutos me dirigió hacia un sitio donde habían 2 droguerías seguidas de 24 horas. Y así ha venido el Señor dirigiéndome estos días. Entonces hay que escuchar la voz de Dios y hay que aprender a discernir. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos una enfermedad y nos dirigimos primero al médico antes que a Dios, ¿tú sabes qué es lo que va a buscar de forma general la medicina? Te va a decir, tienes que tomar medicamentos. Te va a decir, eres diabético, tienes tal enfermedad. Te va a decir, tienes la presión, la tensión alta, tienes que ser medicado de por vida, toca operarte, toca cita con especialista, tú estás mal. Y si tú recibes esa palabra de enfermedad sobre tu vida porque ya te la dijo el médico, eso mismo va a producir tu cuerpo. Amén. Si tú vas a buscar ayuda psicológica y le preguntas al psicólogo, psicólogo, ¿yo necesito ayuda? El psicólogo te va a decir que sí. Si tú tienes un problema jurídico y buscas un abogado, le dices, oiga, abogado, ¿será que me toca pagar un abogado para que me defienda de este problema legal que tengo? El abogado, ¿qué crees que te va a decir? Que sí. Entonces, lo que siento compartirles esta noche de parte de Dios antes de orar es que tienes que aprender a buscar del Señor. Tienes que aprender a orar, a doblar tus rodillas y decirle, papá, aquí estoy. Tengo un problema económico, tengo un problema familiar, tengo un problema personal, tengo un problema laboral. Quiero que me ayudes, quiero que me dirijas, papá. Quiero que extiendas tu mano, quiero que me des una sabiduría a mí superior a la de los demás. Miren, ¿saben qué dice el Señor? Porque nuestra lucha no es de carne ni sangre. Voy a buscarles el versículo, eso es Efesios. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha, cuando tenemos peleas con alguien, con el compañero de trabajo, con el amigo en el deporte, con la esposa, con el esposo, tú no estás peleando contra él. Tú estás peleando contra algo que tú no ves. Y ese algo está siendo influenciado por una de las 3 voces que yo acabé de enseñar. O esa persona está siendo influenciada por la voz de Dios, o está siendo influenciada por la voz del enemigo, o está siendo influenciada por la voz de su propio interior. Y si es algo que es enemistad, pelea, pleito, pues no está siendo ministrada por la voz de Dios. Está siendo influenciada por las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, y estos que comienza a nombrar son las jerarquías del reino demoníaco. Tenemos lucha contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando usted va manejando y una persona entre comillas lo cierra, o usted la cierra, y la persona abre su boca y le lanza un insulto, ese insulto no salió solamente de la voluntad de la persona. Ese insulto es como algo que usted no está viendo, que es un demonio, y le dice a la persona, oiga, mire, casi lo atropella, méntele la madre, láncele la grosería. Cuando una persona comienza a recordar lo que le hizo su hermana, su vecino, su esposa, hace 2 meses, hace 5 meses, hace 10 meses, y usted lo usa no para meditar y corregirlo, sino para juzgar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su hermano, y usted comienza a atacarlo y usted ve que eso le está trayendo problemas, esa influencia que le está recordando sus pensamientos no viene de Dios. Porque los planes que yo tengo para vosotros son planes de bienestar y no de malestar, ya lo leíamos. Porque los planes que Dios tiene contigo son planes de bendición y no de maldición. Mira pues qué hermoso es, dice la palabra de Dios, que estemos los hermanos todos juntos y en armonía. Es como el hermoso rocío del Hermón, que cae sobre la montaña, desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y desciende por su túnica. ¿Sabes quién es Aarón? Hermano de Moisés, y es un sacerdote en la Biblia, de los primeros sacerdotes. Y la cabeza de Aarón es el varón de la casa. ¿Y sabe quiénes son las barbas, que está a la misma altura de la cabeza? Es su esposa. ¿Y sabe quiénes son la túnica del sacerdote? Son sus hijos. Y dice el Señor, mirad cuál hermoso y delicioso es. Voy a leerlo y les digo el pasaje. Mirad cuál hermoso es habitar todos juntos los hermanos en armonía. Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía.
es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, es como un buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, o sea, la esposa, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y porque allí envía Yahweh su bendición y vida eterna. Quiere decir que si tu esposo es una persona que ama a Dios y que escucha la voz de Dios, ¿qué va a descender hacia su esposa, hacia la barba? Va a descender el mismo amor de Dios. Y también va a descender por su manto y por su descendencia, quiere decir de todas las personas que le rodean. Entonces, cuando tú, mujer, cuando tú, varón que me estás escuchando, comiences a tener pensamientos de tristeza, de dolor, de angustia, cuando se comienza a tener pensamientos de es que yo esto no lo puedo hacer, es que esto es muy difícil, es que me van a robar, es que voy a fracasar, es que yo como que me voy a separar, eso no viene influenciado por Dios. Amén. Entonces usted a partir de hoy va a comenzar a separar las cosas. En mi pensamiento tengo esto, pero mi pensamiento se está alimentando mucho de cosas malas. Entonces, estoy siendo influenciado sin darme cuenta, porque el enemigo es muy sutil. Sin darme cuenta, el enemigo es muy astuto para oponerse a que tú busques de Dios. Miren, yo estaba estos días desplegado operacionalmente por allí en Tauramena. Y hace poco que encontramos una iglesia donde hay una presencia de Dios tremenda y los pastores son tremendos en Dios. Y me sacaron lejos. Y Dios me volvió a traer. Y le hemos orado al Señor: Señor, permíteme quedarme en Yopal estos días, estos 3 meses. Y vamos a la iglesia seguido y todo. Se lo prometimos a Dios. Y ya en mi batallón no se prestaba un servicio de oficial de inspección. Y ahora ya dieron la orden. Se la inventaron. Nunca han prestado acá inspección en 3 años que llevo el batallón. Se la inventaron ¿para qué? Para mantenerme ocupado. Y como yo soy de servicio, yo puedo ir a la iglesia el domingo, pero si pasa con el batallón me llaman y me toca devolverme. Hay oposición. Recuerden lo que les leí, que tendremos lucha y persecución como sufren las demás personas que le sirven a Dios en el resto del mundo. Lo leíamos ahorita. Sí, usted va a tener lucha. La va a tener porque el enemigo se incomoda de que usted quiera, gracias Juliana, de que tú quieras buscar de Dios, de que tú quieras orar y predicar, de que tú quieras congregarte. El enemigo se te va a oponer. Acá hay un muchacho que está conectado que se llama Santiago. Santiago iba a ir conmigo a la iglesia. Ahora ayer fue que estuvimos en la iglesia, antier, el miércoles. Preciso lo metieron de servicio. Otro iba a ir y era el que recibía de servicio. Y así va a ser. Que me quiero casar, el enemigo le va a poner pelea en el hogar. Que quiero llegar a los pies de Cristo, el enemigo le va a poner inconformidad y mínimo con una persona de la iglesia. Hay una historia, voy a contar esta historia y comienzo a orar por ustedes. Hay una historia en la Biblia que está en el libro de Primera de Reyes, que Dios le dice a un profeta joven: vaya y predique en contra de este rey de mi pueblo Israel, porque el rey está haciendo las cosas malas, está haciendo cosas demoníacas. Dígale que este altar que está acá se va a reventar y la ceniza se va a caer. Y el profeta ve y dice: ese altar se va a reventar porque están haciendo cosas malas y diabólicas. Y ¡prum! Se reventó. Y entonces el rey llega y manda la mano para matar al profeta. Y cuando el rey va a tocar al profeta joven, la mano se le seca y se le queda como si fuera una mano de muerto. Y entonces el rey deja de atacar al profeta y le dice: venga, yo le suplico, profeta de Dios, que usted ore para que su Dios, imagínese, siendo el rey del pueblo de Dios, le dice: para que su Dios me sane el brazo. Y el profeta ora: Señor, sana el brazo al rey de Israel. Y Dios se lo sana. Y se va el profeta. Y Dios le dice al profeta: no te devuelvas por el mismo camino que fuiste a dar la palabra. No le recibas pan, ni comida, ni agua, ni hospedaje a nadie en el camino. Y se fue. Y cuando se fue a ir, y el rey vio que su brazo fue sanado, dijo: venga, vamos al castillo, vamos al palacio. Yo le doy agua y le doy pan y le doy hospedaje. Y el profeta le dijo: no, aunque usted me regale la mitad de su reinado, yo no voy a ir porque ya Dios me dijo que no fuera. Vine por el profeta, escuchó la voz de Dios y hizo caso. Después se fue por el camino y dicen que más adelante había un profeta viejo, dice la palabra de Dios. Había un profeta viejo. Y el profeta viejo tenía 2 hijos y los hijos le contaron lo que Dios hizo por boca del profeta joven. Y entonces el profeta viejo le dijo a los hijos: alícenme en el burro. Y se fue y alcanzó por el camino al profeta joven. Dice que el profeta joven estaba en un camino debajo de un arbolito descansando, devolviéndose por un camino diferente porque así se lo ordenó Dios. No se devuelva por el mismo camino, no coma y no le reciba comida a nadie y no se meta en la casa de nadie. ¿Ven? Entonces fue el profeta viejo y le dijo: oiga, muchacho, ¿usted qué hace ahí? Pobrecito, mire, tiene hambre, tiene sed. Vamos para mi casa que yo le doy agua y comida. Y el profeta joven le dice: no,
porque Dios me dijo que no hiciera eso. Y el profeta viejo llega y le dice, yo soy como usted, yo también le creo a Dios, yo soy profeta. Vamos porque... Y el profeta diciendo mentiras, literalmente dice la palabra de Dios que el profeta viejo diciendo mentiras, un ángel de Dios se me apareció y me dijo que te diera comida y que te diera agua. Y el profeta joven se fue, comió, el profeta viejo le presta el burro para que se vaya, y cuando se fue el profeta joven que desobedeció a Dios, Dios le habló. Le dijo, conforme tú me desobedeciste a mi voz, tu cuerpo no será sepultado junto con el de tus padres. Y dice que salió un león y mató al profeta joven. Entonces aquí yo cierro lo que les quería enseñar antes de orar, y es que ¿qué es más importante? ¿Escuchar la voz del psicólogo, del médico, de la bruja, del adivino, del hechicero o de papá Dios? Ahora, segundo, cuando tú escuches la voz de Dios, tú di, recibo esa palabra, creo esa palabra y obedezco esa palabra. Amén. Tú no necesitas personas que te den malos consejos. Ahora, hay personas que Dios las usa como instrumento para darte un consejo por parte de Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Señor, dirígeme. Señor, voy a llamar a... ¿Me da permiso de usar su nombre, mi coronel? Voy a pedir un consejo a mi coronel Adi Guerrero, que está acá conectada. Porque es coronel, porque es militar, porque me lleva mucha experiencia y madurez de vida. Entonces, ¿yo qué hago? Señor, voy a explicarle mi problema a una superior en mi trabajo. Yo te pido que me hables por boca de ella. Yo te pido que la uses. Amén. Y así el consejo es diferente. Miren, hace poco me pasó algo con mi hijo en el colegio. No voy a dar mucho detalle. Y la orden fue, me le sacan cita con psicología. Y se fue, le sacamos cita. Y la señorita psicóloga no llegó. Pasaron 20, 17 minutos. Entonces mi esposa preguntó, venga, qué pena, ¿sí lo van a atender al niño o no? Entonces llamaron a la psicóloga y la señora recibió a mi esposa con una grosería, una falta de ética profesional, de compromiso. Y usted, ¿qué es lo que tiene? Es que usted, sin escuchar el problema del niño, es que ustedes los papás le meten cosas al niño. Y salió mi esposa humillada, insultada, regañada. Y mi esposa no sabía ni qué hacer. O sea, mi esposa fue muy respetuosa. Cuando mi esposa como que razonó, venga un momentico, es que tenga en cuenta que nosotros, con el sueldo de nosotros, es que a esto se le paga el trabajo. Segundo, acá venimos para que usted me atienda al niño, no para que lo ponga en contra de sus papás. Y ahora las psicólogas, el tema que tienen que atenderlo, le estaban aconsejando todo lo contrario. Y en otra cita con otro profesional de la salud, no, es que usted siendo un niño de 11 años, ya usted puede decidir esto y esto y esto en lo sexual, y ya puede hacer y deshacer. Entonces nosotros dijimos, oiga, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Estamos llevando a nuestros hijos a un consejo con alguien que profesionalmente estudió algo, pero está enseñando lo contrario a la voz de Dios. Padre maravilloso, yo oro ahora, Señor, por toda persona que está sufriendo persecución, influencia de voces de oraciones contrarias, de altares levantados en lo secreto con oración contraria para destruir la familia. Miren, la voz de Dios dice que Él tiene planes de bendición y no de maldición, que Jesucristo ha venido para darnos vida, pero también nos enseña la palabra de Dios que el ladrón, que el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Ese es el propósito de la voz de Dios, del diablo. El enemigo no viene sino a robar, a matar y a destruir. Acá dice el ladrón, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué nos habla Dios? Para darnos vida y abundancia. ¿Para qué te va a hablar el diablo? Para robarte tus bendiciones, para destruir tu hogar, para matar tus deseos de orar, para matar tus deseos de congregarte, para matar tus deseos de escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces yo oro ahora, Padre maravilloso, te pido que tu precioso Espíritu Santo toque y ministre los hogares y los corazones de las personas que en este momento me están viendo, me están escuchando. Y que seas tú obrando, Señor. Que seas tú quitando todo velo mágico, todo manto mágico, todo pensamiento, toda oración contraria, toda palabra que ha sido soltada por nuestra boca y no ha sido de bendición. La cancelamos ahora. La declaramos sin poder y sin autoridad. Si tú has ofendido a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, desde ya te pedimos perdón, Dios mío, y nos comprometemos a disculparnos con esa persona.
y reconocemos el error y le quitamos toda autoridad y toda legalidad al diablo, porque recuerde que el diablo lo único que hizo con Adán y Eva fue robarles la autoridad, hacerlos quedar en vergüenza. Lo primero que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios fue sentir vergüenza. Y eso es lo que ha venido el enemigo, a querer dañar tu casa, tu hogar, tus hijos, tu fuente de sustento, que es Dios por medio de tu esposo, por medio de tu esposa. Y Dios lo que quiere es bendecirte, prosperarte, darte un buen trabajo, darte un hogar. Y Él quiere ser ese cordón de 3 dobleces. Dios viene a bendecir tu vida en esta noche. Dios viene a darte una palabra de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Amén. Si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libre. Así es que si tú debes pedirle perdón a alguna persona esta noche, porque tú la ofendiste, porque tú te dejaste llevar por un mal consejo, dile: Señor, perdóname. Señor, ayúdame a obedecerte como te obedeció inicialmente ese profeta joven de la historia que está en el libro de Reyes. Y ayúdame a no obedecerte en un principio y a desobedecerte después. No, ayúdame a ser constante, Señor. Señor, dame sabiduría, dame direccionamiento. Miren, ustedes saben por qué yo no he vuelto a orar seguido como lo hacía antes, las conexiones seguido. Resulta que hay varios motivos. Uno, yo tengo lucha para hacer esto. Miren, yo bregué más de 15 minutos para poder pasar un instrumental de adoración para colocarlo acá. A mí a veces se me cae la señal. A veces le digo: Señor, ¿qué tema tengo que enseñar? Porque yo no les vengo a enseñar algo que de pronto yo no haya vivido, que algo que de pronto yo no entienda, o algo que Dios no me haya dicho que les enseñe. Tercero, tengo lucha en el trabajo. En mi casa, gracias a Dios, el Señor ha puesto una protección y una cobertura tremenda, que si de pronto mi esposa se enoja por algo, Dios me da mi calma y tranquilidad. Y si a mí se me da por enojarme por algo, mi esposa me calma, o ella no alimenta, y no duramos bravos más de 10, 15 minutos o más de mediodía exagerando. Si de pronto llego con nuestros hijos y los regañamos, listo, ya, y paramos ahí el regaño. Y la casa, gracias a Dios, ha estado protegida por Dios. Ha estado ahí bien. Pero viene frialdad espiritual. Nos cuesta madrugar a buscar de Dios. Nos cuesta ayunar. Nos cuesta escuchar la voz de Dios, que es la más importante. Y escuchamos más nuestra voz interna. Y escuchamos más la voz del diablo, que te dice: no puedes. Que te dice: renuncia. Que te dice: sepárate. Que te dice: sumérgete en tristeza. Tú estás angustiada. Tú estás derrotada. Tú no tienes fuerza. Pero el Señor, para toda palabra de tristeza, de dolor, de angustia, te tiene una palabra contraria. He aquí que el Señor toma tu tristeza y la convierte en gozo. He aquí que el enemigo ha venido a darte muerte, pero yo he venido a darte vida. He aquí que el enemigo quiere venir a tumbarte, pero yo te levanto. ¿Qué le dijo el profeta Isaías? Oh hueso, valle de huesos secos. Así te dice el Señor: júntese hueso con hueso, tendón sobre tendón, tejido sobre tejido, y recréese carne sobre ustedes. Y después el Señor le dice: venga, profeta, ¿vivirán estos cuerpos, este valle de huesos secos? Señor, tú lo sabes, le dice el profeta. Profetiza, le dice el Señor al profeta. Profetiza sobre ese valle de huesos secos, y sopla vida sobre ellos. Y el profeta dice: y yo profeticé como me fue mandado. Mira, tú tienes que estar tan conectada con Dios, que aun cuando tú no puedas escuchar la voz de Dios, cuando Dios te ponga ese varón, esa mujer de Dios que te hable de Dios, tú vas a entender que verdaderamente te está hablando de Dios. Amén. Por eso es que el Señor habla de diferentes formas. Dice la palabra de Dios que el Señor muchas veces nos habla en sueños, otras veces nos habla en visiones, en revelaciones, nos habla a través de la Biblia, y muchas veces el Señor te habla a través de tus hijos, te habla a través de un vecino. Si el Señor te quiere hablar a través de un loquito, me perdonan la expresión, lo digo con cariño. Si el Señor te quiere hablar a través de una persona que está en indigencia, pero el Señor quiere usar al indigente para hablarte, lo va a hacer. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando lo esperaban en Jerusalén con palmas, con caminos de palma, y la gente gritaba: ¡Hosana, Hosana, el Rey de Reyes, el que viene en el nombre del Señor! Y Jesús venía montado en una pollina, en una cría de una burra que nunca había sido montada, y la gente lo alababa. Y alguien de los escribas y fariseos le dicen: ¡cállese! No alaben a Jesús. Y Jesús les dice: si ustedes callaran a este pueblo para que no alaben al Hijo de Dios, las piedras que están en el camino hablarían. Entonces tú lo que tienes que decirle al Señor es: háblame tú, Dios mío. Usa al que tenga que usar para hablarme.
No te estoy diciendo que no vayas al médico cuando estés enfermo. No te estoy diciendo que no vayas a un abogado cuando tengas un problema jurídico. No te estoy diciendo que no busques un consejo de parte de un psicólogo o de un experto. Pero tú dile al Señor, Señor, usa las manos de esta persona, usa la voz de esta persona, coloca tus palabras en la boca de esta persona para que lo que yo reciba no venga de hombre, sino que venga de ti. Amén. Padre, oramos para derribar toda fortaleza del enemigo, todo plan de las tinieblas. Nos cubrimos con tu preciosa y maravillosa sangre. En el nombre de Jesús, declaramos sin poder y sin autoridad toda obra de las tinieblas, toda obra para hurtar, robar, matar o destruir nuestra finanza, nuestra salud, nuestra hambre y sed espiritual hacia ti, Dios mío. Quita de nuestros oídos y de nuestro corazón toda dureza de cerviz, toda sordera espiritual. Alinea, oh Padre Santo, nuestro oído a tu hermosa y portentosa voz y haznos sordos a la voz del adversario. Calla y enmudece a la tormenta que el enemigo trae con sus palabras, Señor, y hazlo retroceder. Activamos ángeles, príncipes, guerreros al norte, al sur, al oriente y al occidente. Reprendemos toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en forma de venganza, contra venganza, retaliación y contra retaliación. En el nombre precioso de Jesús nos refugiamos bajo tus alas y nos escondemos en la palma de tu mano derecha. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero decirles que a pesar de que estos días no nos hemos conectado seguido, la última vez fue hace como 15 días que invitamos al pastor y el pastor no se pudo conectar. El pastor al otro día me escribió que se quedó sin energía eléctrica y sin señal donde estaba. Hay oposición para buscar de Dios y la va a haber. Pero estos días con mi esposa hemos estado madrugando y orando por ustedes, orando por las veces que nos conectamos y damos un mensaje, orando por esas mujeres que están en tristeza, que tienen problemas en el hogar, que tienen problemas de salud, orando para que las personas que lleguen y necesitan una palabra de Dios, que sea Dios colocando esa palabra. Entonces también les pedimos que ustedes oren a Dios y díganle: papito Dios, bendecimos la vida de Jonathan de Rocío y te pedimos que coloques, que sigas colocando tus palabras en la boca de ellos y que ellos se puedan mantener firmes. Amén. Yo por mí les predicaría todos los días, pero no soy capaz de hacer una conexión si no he ido a la intimidad, a la privacidad con papito Dios antes. Porque ¿de qué les voy a dar yo a ustedes si no me he recargado de Dios? Iba una vez el apóstol Pablo, creo que era Pablo, a una iglesia. Y había una persona que tenía el bracito pequeñito, era cojo. Y el cojito les tiró la mano y le dijo: venga, regalemos una limosna. Y el apóstol Pablo le dijo: no tengo dinero y no tengo riqueza, pero de lo que Dios me ha dado, yo te doy. Y así te digo en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y dice que el brazo se le alargó y le quedó sano. Y salió el que era cojito, manquito, perdón, a dar voces de gloria a Dios a la capilla y adentro y a dar júbilo. Entonces, cuando ya Dios me sacude el corazón y me da una palabra y ya sé por lo menos el tema general que Dios me ha dado, ahí les digo: por favor, conéctense. Ahí les mando el mensaje. Pero seguimos buscando y luchando contra la oposición de orar y buscar del Señor todos los días. Y les pedimos que hagan lo mismo por nosotros. Oren por nosotros, porque nosotros no somos mejor que ustedes. Dijo el profeta Elías cuando le soltó una palabra al rey Acab y a la bruja Jezabel en Israel: ciérrense los cielos y no caiga lluvia. No caerá lluvia por 3 años y medio, sino por boca mía, por la voluntad de Dios y la boca mía. Y cuando la satanista se enteró de esto, lo persiguió para matarlo. Y se va el profeta asustado, un profeta que hacía caer fuego del cielo y cerrar la lluvia, y se fue asustado. Y por allá en el camino se arrodilló a llorar: oh Dios mío, yo no soy mejor que mis padres, ni mejor que ningún otro profeta. Quítame la vida. Imagínense un profeta que hablaba y decía: si yo soy profeta de Dios, caiga fuego del cielo. Y caía fuego. Y si yo soy profeta de Dios, no vuelva a llover. Y séquense los ríos. Y se secaban. Y una persona, una mujer que le servía a Satanás, le dijo: te voy a cortar la cabeza, Elías. Y entró en depresión y entró en tristeza. Y hay lucha. No somos mejor que nadie. Somos supremamente imperfectos. Somos del polvo y el polvo habremos de volver. Por eso es que cada día necesitamos más de Dios. Porque en Él es que hay vida eterna. En Él es que hay esta palabra de aliento y de alimento para su vida. Les bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo en el amor de Cristo. Si alguna persona quiere preguntarme algo más, me escribe al interno. Me deja en la caja de mensajes de acá de TikTok: mire, ore por mí, tengo tal problema. Las que están acá por mí, pues todas me distinguen personalmente. Tienen mi contacto, tienen el contacto de mi esposa. Entonces, por favor, escríbanos, cuéntenos,
Cuando usted le cuenta sus cosas a una persona equivocada, la va a aconsejar de forma equivocada. Cuando usted le cuenta sus cosas a un siervo o a una sierva de Dios, esa persona le va a dar consejos de Dios y no va a comenzar a multiplicar su problema aquí ni allá en allá, sino que ni la va a juzgar. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos jueces, que el santo juez es Dios. Entonces nosotros no la vamos a juzgar, le vamos a orar, vamos a aconsejar y dar una palabra alineada a la voz de Dios. Les bendigo, les queremos mucho en el amor de Cristo y que por favor se sigan conectando cada vez que les invitemos. Que tengan una noche maravillosa. Amén. En tu intimidad, Amén. Muchas gracias, Jonathan. donde Gracias, sé Rocío. que Gracias. podemos estar. Bendiciones, mi gente que me está viendo por TikTok. Si necesitan oración, escríbanme, me dejan el mensaje, sigan a esta página. Tratamos de predicar 1 o 2 veces a la semana. Hay veces que por cuestiones laborales no lo hacemos, pero ahí estamos para bendecirles.